Pues esta noche quisiera empezar con una pregunta. No sé si lo pueden ver bien, pero quiero preguntarles, ¿qué tienen estos personajes en común? Son de 3 películas y un anime. ¿Conocen algún personaje de esos? ¿Son dibujos? Vale, sí, hacen magia. Tenemos al genio de Aladín, a la hada madrina de Cenicienta, se llama Aluka, que es un personaje de un anime que se llama Hunter x Hunter, y la estrella de Tiana y el sapo. Estos 4 personajes tienen en común que son personajes que conceden deseos y que hay gente que se los pide. Así que quiero preguntarles también, si pudieras pedir un deseo, cualquier cosa, ¿qué pedirías? ¿Y qué deseos actualmente ya estás pidiendo, ya estás deseando? Piénsenlo. Justo antes del texto que acaba de leer Eric, Santiago ha venido diciendo y hablando acerca del poder y el peligro de la lengua, en el capítulo 3, también afrontar las disensiones y los problemas, y empieza a hablar también de sus causas. El viernes pasado vieron cómo abrazar una clase errónea de sabiduría pues trae problemas. Veremos hoy cómo también los deseos frustrados traen estos conflictos, y también continuará después Santiago advirtiendo acerca de una clase de cristianismo que abraza y se mimetiza con el mundo y llamará también al arrepentimiento. Entonces, pensando en los primeros 3 versículos de este capítulo 4, Santiago 4, el 1 al 3, vamos a ver cómo Santiago estaba intentando aquí pues resolver los problemas y los conflictos. Los conflictos ciertamente son parte del día a día, en casa, en el trabajo y también en la iglesia surgen conflictos, tristemente. Pero los cristianos pueden vivirlo de una forma diferente. Y Santiago, en estos versículos, nos invita y nos explica cómo. Por un lado, tenemos el problema real. Santiago 4, 1 y 2. El versículo 1 comienza con una pregunta muy directa. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Nuestra respuesta rápida cuando hay un problema, ¿cuál suele ser realmente? No, es que él hizo esto, o realmente es que no hizo esto. Mira cómo miró, en verdad me contestó medio mal. Y claro, eso, y tendemos a siempre, solemos echarle la culpa al otro y decir, no, es que el otro. Pero Santiago con esta pregunta, continúa respondiendo con otra pregunta. ¿De dónde vienen todos estos problemas, todos estos conflictos? Y la siguiente pregunta que hace, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales se combaten en vuestros miembros? Santiago está diciendo, el problema en realidad no es del otro, el problema es tuyo, el problema está dentro de ti. La forma en la que el U escribe da a entender que la respuesta es sí. Los conflictos no vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Sí, la respuesta es sí. Y Santiago está diciendo esto, que el problema real en un conflicto no viene por el otro, viene por mí. El conflicto viene porque mis propios deseos egoístas no están siendo satisfechos y me enfado y me molesto y reacciono. Santiago nos invita de forma directa a dejar de echar los balones fuera y autoexaminarte y ser consciente de lo que sucede en mi interior y en tu interior. Porque los deseos que yo sí tengo afectan a los demás. Aunque pudiera pensar, bueno, eso es lo que yo quiero y ya está, esto está en mi círculo, en mi burbuja, no afecta a los demás. Sí afecta en cómo reaccionas, en cómo vives cuando no consigues eso que quieres. Puedes hacer daño a los demás. Así que te pregunto y me pregunto, ¿qué estás deseando? ¿Qué estoy deseando? ¿Son mis deseos egoístas? ¿O son deseos que buscan la gloria, la extensión del reino de Dios, amar y conocer más a Dios y amar a las personas mejor y que otras le conozcan? ¿Qué clase de deseos estoy teniendo? ¿Qué clase de deseos estás teniendo?
¿Y cómo estoy reaccionando cuando no se cumple lo que yo deseo, no se cumple lo que espero? Piénsalo. Si quieres apuntarlo para ti, podría ser bueno. Para que puedas hablar con Dios de esto. ¿Qué estoy deseando? ¿Cómo estoy reaccionando? Porque Dios te puede ayudar. Lo que para ti es imposible, para Dios sí lo es. ¿Qué estás deseando? Luego continúa, versículo 2. Santiago explicando y afirmando: codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís, hacéis guerra. Santiago está haciendo aquí una afirmación un poco fuerte, ¿no? Es decir, está diciendo: codicias y no tienes, y por eso matas, cometes homicidio. A ver, Santiago, igual estás exagerando un poquito aquí, ¿no? ¿Cómo que si yo estoy enfadado con el de al lado, con la persona que tengo al lado, la estoy matando? O sea, no, es un poco una exageración. Pero lo cierto es que Jesús afirma lo mismo. Si quieren ir conmigo a Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. En Mateo 5, 21 y 22, Jesús dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¡Wow! O sea, el estándar de Jesús es mucho más alto que el nuestro, hasta tal punto que afirma que si estás enfadado con tu hermano, si lo estás insultando en tu corazón o en público, si estás deseando de alguna manera denigrarlo, es como si le estuvieras clavando un cuchillo y matándolo y tirándolo al suelo. Ante Dios, ambas cosas están mal y son homicidio. Así que Santiago, al igual que Jesús, como acabamos de ver en Mateo, muestra que no es necesario literalmente matar a alguien para que lo estés asesinando. Y si este tema es tan grave y tan importante para Jesús, para Santiago, si está presentado así en la Biblia, no necesitamos nosotros ser conscientes de qué es lo que estamos deseando, de cómo lo estamos viviendo cuando estás siendo frustrado. Por eso, una vez más, ¿qué estás deseando? Pídele a Dios: Señor, muéstramelo, ayúdame, perdóname. Y en la segunda parte del versículo 2, continúa diciendo: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que está diciendo que si no tienen, es porque no piden. No sé si alguna vez les ha pasado, estás haciendo la compra de casa, llegas con las bolsas y sabes que hay alguien en casa que te puede ayudar, así que mira, llamas y dices: mira, ayúdame a subir las compras, las bolsas que están pesadas, las garrafas de agua pesan muchísimo, y luego pues ayúdame a guardarlas. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, y también a mí me han pedido ayuda. Pero si no pides ayuda, ¿por qué? Puede ser que porque no haya nadie en casa, así que no tienes a nadie a quien pedirle ayuda. O puede ser porque aunque sí hay alguien en casa, en verdad no me hace falta. Yo puedo llevar esto, no pesa tanto, yo creo que puedo y no pido ayuda. Y salvando las distancias con Dios, eso de que no está es mentira, porque sí está, entonces eso no nos afecta. Pero si no le pedimos ayuda, aún estando, quizás es porque creemos que no lo necesitamos. Creemos que bajo mis criterios, mis intereses y mis fuerzas, yo puedo conseguirlo. Pero lo cierto es que no podemos y le necesitamos profunda y desesperadamente. Por eso que estas personas, Santiago les dijera: no tienes porque no pides. El hecho de que no estuvieran pidiendo muestra que ellos se creían lo suficientemente orgullosos y autosuficientes como para no tener que pedirle a Dios y hacer sus cosas a su manera, sus deseos egoístas bajo su criterio, lo cual muestra también
falta de humildad por su parte. Porque para pedir tienes que reconocer que no puedes, y eso a veces cuesta. Pero la alternativa realmente es mejor. No lo es. Tenemos un Dios que se ofrece, que escucha y que está dispuesto si le pedimos ayuda en arrepentimiento y humildad. Pidamos la ayuda. Entonces continúa Santiago hablando y explica, después de ver el problema real en los primeros 2 versículos, ahora en el versículo 3 también nos habla de la solución real. Y en el versículo 3, pues continúa diciendo, ¿no? Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago explica que no tenemos lo que pedimos porque lo pedimos de forma errónea, con motivos egoístas para satisfacer motivaciones egoístas también. Aquí no se está refiriendo a esa clase de peticiones que son para el bien de otros, para que a lo mejor alguien querido sane o para que una situación horrible pare. No está hablando de esa clase de situaciones, sino de aquellas en las que lo que pedimos y la motivación por la que lo pedimos es mala, egoísta y no busca ni el bien ni la gloria de Dios, sino únicamente nuestro beneficio, sin importar cómo afecta a otros. Y ante estas peticiones está diciendo, eso no va a ser respondido. Aquellos en los que le estamos pidiendo a Dios que haga las cosas a nuestra manera, bajo nuestros criterios, bajo nuestros planes, como que se adapte, sí, Dios, adáptate a mis planes y hazme esto, porque yo creo que es lo mejor y ya está. Entonces, resumiendo, ¿qué causa los conflictos? Nuestros deseos egoístas de nuestro corazón interior. ¿Y cómo se puede parar el conflicto? Pues con la oración. Y orar pensando y con la mente más en Dios y sus planes que en los nuestros. Un comentarista dijo, una iglesia que ora con humildad, casi con certeza, no será una iglesia conflictiva y dividida. Y tenemos a Jesús como ejemplo, el cual no buscó sus propios intereses, sino que nos amó y nos amó hasta el final. Así que quiero preguntarte y preguntarme a mí también, ¿qué deseos has tenido que han causado conflicto o que lo siguen causando? ¿Has orado por eso? ¿Has orado teniendo motivaciones egoístas en ese tema? ¿Cómo ha resultado? ¿Qué ha pasado después? ¿Hay algún área de tu vida en el que necesites dejar de seguir luchando y peleando y empezar a orar? Jesús no solamente es nuestro ejemplo de una vida de obediencia al Padre. Él mismo afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús abre el camino, nos da acceso a Él. Podemos orar y pedirle cosas a Dios gracias a Jesús y a lo que Él hizo. Y Jesús nos invita a caminar con Él. En Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os daré descanso. Jesús te invita hoy a ti y me invita a mí a no conformarme con esos deseos egoístas que te causan frustración, que crean problemas y conflictos entre las personas. Él te ofrece una historia mejor, una en la que tus deseos están dentro de su voluntad, mejores, trascendentales, que vienen de aquel que es eterno, que era, que es, que vendrá, aquel que siempre ha existido, aquel que es justo, santo, que es amor. Aquel que es el Dios de la Biblia y te invita, vuélvete a mí hoy, arrepiéntete y vuélvete a mí, confía en mí, deja atrás esos deseos egoístas y ven conmigo. Camina conmigo para mi reino, porque mi reino es real, mi reino está presente y mi reino es inminente. Yo vuelvo pronto. Así que Santiago además continúa, después de darnos esta panorámica, un poco hablando, ¿no?, de la relación con Dios, cómo se ve afectada en este tema, cuando hay conflictos, cuando estamos deseando otras cosas, cómo se ve afectada la relación con Dios. Y vemos que empieza con una pregunta en el versículo 4. ¿No sabéis, almas adúlteras,
La verdad también esto parece un poco fuerte. O sea, ¿cómo que adúlteros? O sea, ¿qué forma de saludar es esa? ¿Qué forma de referirse? Seguramente Santiago quería sonar tan contundente como sonaban los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablaban así también del pueblo de Israel. Había esta imagen que podemos ver, por ejemplo, en Oseas, de Dios entendido como el novio que está comprometido con su pueblo, en este caso con la iglesia, su novia. Pero esta le ha sido infiel adorando a otros ídolos, yéndose con otros dioses, adorando otras cosas en su corazón, y al final adoraban a otros, pero también a Dios. Esta infidelidad que parece que no se corresponde y que aún así vemos hoy en día también en nosotros y cómo luchamos con esto. En medio de este lenguaje de boda, Santiago explica que esa infidelidad, ese adulterio, lo están cometiendo quienes son amigos del mundo y, por tanto, enemigos de Dios. Y no se trata de no tener amistades con personas que no sean cristianas, no está hablando de eso aquí Santiago, sino que con amistad al mundo se refiere a que los valores y las prioridades de la cultura, de la sociedad, de las personas que te rodean, que no aman a Dios, sean también las tuyas. El mundo no ama a Dios, no busca su gloria, no busca su reino. De hecho, lo rechazan, lo evitan, y si nuestras prioridades son las mismas que ellos, terminaremos al final igual rechazando a Dios, evitándole y, por tanto, siendo enemigos suyos. Y si lo que más desea nuestra alma no es a Dios, sino otras prioridades, ya sea comodidad, tener una mayor posición, al final terminaremos desechando y rechazando a Dios. De hecho, ¿cómo resume Jesús la ley y los profetas? En Mateo 22, 37 al 40 lo vemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, si no estás amando a Dios con todo tu corazón, deseándole como lo primero, como lo mayor, al final terminarás siendo su enemigo. Entonces, tener deseos egoístas genera un conflicto con las personas, que lo vimos antes, pero también nos genera un conflicto con Dios. Y en este lenguaje, Dios, el novio, viene a por su novia, la iglesia, pero su novia le ha sido infiel, adoptando los valores y las prioridades del mundo. Es como si un marido llega a casa y descubre que su mujer le está siendo infiel con un exnovio que tuvo antes de conocerle, que era un maltratador y que la tenía en pésimas condiciones. ¿Qué indignación tendría este marido? El versículo 4 nos muestra que la salud de nuestra relación con Dios se revela cuando examinamos los deseos de nuestro corazón. ¿Esos deseos honran a Dios o son deseos del mundo, de la sociedad? ¿Buscamos lo que el mundo, la sociedad, la cultura espera y nos expresa en anuncios en redes sociales? ¿O buscamos las cosas de Dios, su reputación, amarlo, conocerlo y que otra gente lo conozca? Cuando examinas tu corazón, ahora mismo, hoy, 21 de marzo de 2025, ¿qué estás deseando? ¿Qué ves en tu corazón? ¿Qué es lo que está viendo Dios en él? Y la buena noticia la vemos también en el versículo 5 y 6, que lo que Dios da, la gracia de Dios, hace posible no vivir así. No depende de nosotros, pero el Señor nos da su gracia y nos ayuda. Y eso lo vemos en el versículo 5 y la primera parte del 6, el 6a, donde expresa, bueno, hay cierta complejidad con este versículo, pero lo que está claro es que Dios a sus hijos los busca y no les da la espalda y no se rinde con ellos. Y en el versículo 6 expresa, de hecho, cómo Él nos da algo maravilloso, su gracia, que es mayor, un regalo inmerecido, que aun cuando no lo merecemos, nos da a su favor. Jesús es la prueba de ello. Cuando lo rechazábamos, Él vino a pagar el castigo que merecíamos nosotros. Se entregó por amor, por gracia, como un regalo inmerecido. Él ofrece gratis lo que le costó su vida. Y a pesar de nuestra infidelidad, Dios muestra su bondad inmerecida hacia nosotros
Y su gracia sigue hoy disponible para ti y para mí. Así que empezamos al principio con esos personajes de películas que dan deseos y que expresan deseos y que la gente los usa bastante mal, la verdad, en todas esas películas. Cosas que luego se dan cuenta incluso en las películas que no era lo que querían, no era lo que realmente deseaban y no era lo mejor para ellos. Pero tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos invita a desear y participar de lo que Él está haciendo en el mundo, que es algo que que es imparable y que no va a acabar nunca. Y nos invita a desear las cosas que son mejor, lo cual será también un beneficio para nuestras relaciones interpersonales. Y si lo estamos haciendo mal, tenemos a Jesús, podemos arrepentirnos y pedirle perdón, podemos pedirle ayuda para que nos ayude a amarle a Él más, amar más a las personas que tenemos a nuestro alrededor y caminar junto a Él. Así que el Señor nos bendiga con la esperanza de Jesús en medio de los conflictos y los problemas. Amén. Pues muchísimas gracias, Luisa, por este mensaje, por desgranar estos pasajes que son tan relevantes para nuestra vida de iglesia y para nuestras vidas personales, ¿no? Y viendo cómo la vida de oración también afecta a nuestras relaciones. Así que vamos a orar, dando gracias a un Dios que nos anhela celosamente, a un Dios que busca una relación con nosotros, y a la vez vamos a pedirle ayuda para que nos ayude a orar como Él quiere, tanto como iglesia y tanto como personas en nuestra vida devocional diaria. Así que libremente ahora podemos orar 2 o 3 personas en respuesta también al mensaje que hemos escuchado ahora.